Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle a través de este medio para seguir adorando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios. Sea usted bienvenido. A nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana, le decimos bienvenido a este culto que honra y glorifica el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por su presencia y su atención, la atención de usted para vernos a través de las pantallas y de las páginas de YouTube y de Facebook. Gracias por acompañarnos. Felicitamos en este día a los maestros, a aquellas personas, hombres y mujeres que se dedican a enseñar a otros cómo leer, escribir, la historia, la geografía, las ciencias naturales. Pero no podemos de decirle gracias a Dios por el gran maestro que es el Señor Jesucristo. Oremos en este momento. Señor, queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia, por permitirnos estar en este momento juntos para adorar y bendecir tu nombre. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo, no sin antes darte la honra y la gloria por saber que hemos tenido el mejor maestro de maestros. En el nombre de quien oramos y te damos gracias, Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Reciban un saludo y un abrazo afectuoso. Ahí está su hogar, donde se encuentran. En esta tarde nos toca leer en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 10 al 24. Dice así la palabra del Señor. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo cerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley?
¿por qué procuráis matarme? Respondiendo la multitud, le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Entonces Jesús les dijo, una obra hice y todos se maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este día. Podemos alabar y bendecir su nombre, podemos estar juntos para adorar y bendecirle por todas sus bondades y su misericordia. En estos días en que hemos pasado por una contingencia sanitaria en nuestro país y en más de 180 países en el mundo, nos vemos obligados a utilizar todo tipo de recursos para poder seguir predicando el Evangelio del Reino. Este es uno de los recursos más importantes que tenemos hoy día. Llega a miles y millones de hogares a través de la red de Internet y cualquiera puede acceder al programa en cualquier momento y en cualquier lugar que lo quiera hacer. Hoy estamos celebrando y dando gracias a Dios por el ejemplo de los maestros que se dedican a servir a otros enseñándoles. Pero sin duda alguna nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Mire lo que dijeron algunas personas. Primero déjenme decirle que cada 15 de mayo, desde 1918, se celebra el Día del Maestro, después que el presidente Venustiano Carranza dictara un decreto para que se hiciera oficial de manera nacional la celebración del Día del Maestro en nuestro país. La fecha coincidía con la toma de la ciudad de Querétaro en 1867, cuando las tropas mexicanas derrotaron a ejércitos invasores en aquella ciudad. Pero también coincide con una fecha importante para la universidad o la escuela La Salle, cuando Juan Bautista había dedicado su vida a celebrar el trabajo del maestro, y lo hacía para servir a otros. Por eso es que también la UNESCO estableció el 5 de octubre como Día Internacional del Maestro en el mundo, que se celebra hoy día
a más de 100 países alrededor del mundo. Pancho Villa dijo en alguna ocasión: primero, pago a un maestro que a un general. La importancia de los maestros en la época de la Revolución. Martin Luther King Jr. dijo: la función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. Formar inteligencia y carácter es la meta de la verdadera educación. Y finalmente les voy a decir lo que dijo C.S. Lewis. Dijo: la tarea del educador moderno no es cortar selvas, sino regar desiertos. Sin duda alguna que el mejor maestro de maestros lo tenemos en el Señor Jesucristo. Él dedicó su vida para servir a otros durante 3 años y medio, ejerciendo 3 ejes en su ministerio. Uno, la sanidad. Otro, la predicación. Y el tercero fue enseñar la palabra del reino. Jesús fue el mejor maestro. Por algunas razones fundamentales, nosotros podemos decir hoy día que Jesús fue un gran maestro, el mejor maestro, el maestro de maestros en toda la historia de la humanidad. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque enseñó a sus discípulos a reescribir, una vez más, a reescribir su pasado, para, en primera instancia, saber perdonar. Muchas personas viven raíces de amargura, las tienen bien clavadas en su corazón y viven esas raíces de amargura porque no han sabido perdonar a las gentes. Muchas personas necesitan reescribir su propia historia para saber dónde están sus grandes odios, sus grandes raíces de amargura, las razones fundamentales y aprender, saber perdonar. Jesús fue el mejor maestro porque supo superar el complejo de la culpabilidad en sus alumnos. Imagínese usted, 12 hombres, todos ellos de diferentes trasfondos familiares, pero de una sola característica: todos eran personas que no sabían leer y escribir como los demás, que no eran letrados, que no eran personas que formaran parte de una élite social o religiosa. Eran pescadores, la gran mayoría de ellos, recaudadores de impuestos como Mateo. La verdad es que todos ellos tenían un trasfondo de donde venían para unirse al Señor Jesucristo en una causa a la que ellos la veían como una causa política, pero no se daban cuenta que realmente necesitaban entender el mensaje del Maestro. Por eso Jesús les enseñó a superar el complejo de culpabilidad. No se sientan mal, no están haciendo nada malo, no vienen de un trasfondo egoísta o pendenciero o lastimoso. Aunque vengan de una situación difícil, ustedes pertenecerán al gran ejército que compartirá el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de la salvación. Y en tercer lugar, Jesucristo fue el mejor maestro con sus discípulos porque les enseñó cosas fundamentales de la vida. No solamente saber perdonar, no solamente liberarse del sentimiento de culpa, pero también les enseñó cómo deberían de amarse los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros, les dijo el Señor Jesucristo. En la Biblia está registrado cada uno de los momentos donde Jesucristo les dijo: amad a vuestros enemigos, ámense ustedes, ámense unos a otros, perdónense. ¿Cuántas veces? Más de 70 veces 7 debe perdonarse a una persona. En otras palabras, perdonarse, liberarse de la culpa y amarse fueron las 3 principales cosas que el Señor Jesucristo mostró y enseñó a sus discípulos. Jesús fue el mejor maestro también porque transformó en diamantes a las piedras que tomó por discípulos. Piense usted por un instante en Pedro, un hombre arrojado, valiente, decidido, que tomaba la iniciativa sin que nadie le dijera nada. Pedro simple y sencillamente tenía la capacidad que no tenían los otros discípulos. Era un niño mentalmente, pero era un viejo físicamente. Era una persona inocente como los niños, pero al mismo tiempo era un arrojado como cualquier valiente o valentón, si usted lo quiere llamar así. Pero Pedro fue transformado por Cristo. Él soportó
tremendas cosas en su vida. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, dice el apóstol Pablo, se tiene que recordar porque fue la noche que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Cristo estaba siendo bofeteado, golpeado, escarnecido, en un patio, el patio del sacerdote. Y Pedro estaba ahí. Y 3 veces antes de que cantara el gallo, negó a su maestro. La amargura y el dolor de haber caído tan bajo no lo pudo soportar. Pero no solo eso, tuvo que sentir el abrazo firme, la mirada solidaria del Señor Jesucristo para su vida. Pedro miró al maestro después de que el gallo cantó y salió corriendo fuera del patio, fuera de la casa, para llorar amargamente, arrepentido, acongojado, triste, porque había traicionado a su maestro. Pero en ese instante, el amor, el perdón y la liberación de la culpa se hicieron presentes otra vez en su vida. Cristo lo amó y Cristo le enseñó cómo ser una mejor persona. Y después de la resurrección, el Señor Jesucristo se encuentra con él en Galilea y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro tiene que decir: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. En otras palabras, tú sabes que sí te amo y que también te negué. Pero también, Señor, mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Y Cristo le dijo: cuando seas viejo, otro te vestirá, otro te ceñirá, otro te llevará donde tú no quieras ir. Y vas a ser definitivamente confrontado con la misma muerte. Y la historia dice que Pedro murió boca abajo, crucificado, por amor a su maestro. Ese era el ejemplo que Cristo quería que los discípulos tuvieran. Pero no solo eso, Cristo capacitó en la oratoria, la comunicación y la fidelidad a sus propias convicciones a sus discípulos. Todos ellos aprendieron oratoria con el maestro, lo vieron enseñar, lo oyeron en sus discursos y aprendieron las cosas más elementales de la comunicación: mirar a los ojos, a llamar la atención de sus oyentes y hacerles sentir como el mismo Pedro y Juan. Después de que el Pentecostés, Pedro se levantó la mano y dijo: varones hermanos, escúchenme. Este mismo Jesús, que hoy vemos que se va, volverá otra vez para salvarnos y liberarnos. Este Jesús al cual ustedes crucificaron, les debo decir, es un Jesús que ama, que perdona a aquel que se arrepiente. Y su discurso trajo la conversión de 3,000 personas en aquella ocasión. Imagínense si Pedro no fue transformado y usado por el Señor Jesucristo. De todos los métodos que el maestro de maestros utilizó, resalta el método de enseñanza a través de las parábolas. La parábola es una historia que se cuenta para sacar una verdad, y no se puede sacar muchas verdades de una parábola, porque se cae en errores, se puede espiritualizar muchas cosas cuando no es el caso. Jesús utilizó las historias de parábolas basadas en historias reales, tomando ejemplos de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales. Método que obliga al oyente a pensar antes de responder, a tratar de entender el mensaje, de comprenderlo claramente antes de cualquier cosa. El método de la parábola, de la enseñanza a través de las parábolas, oculta la verdad a las personas necias, obstinadas o prejuiciosas, pero abre la mente, despierta el entusiasmo del aprendiz para conocer más de lo que Cristo ha enseñado en su palabra. Jesús fue un maestro con autoridad. Recibió el reconocimiento de los creyentes y de los no creyentes. Todos hablaban de un maestro que enseñaba como no enseñaban los demás maestros de la época, con autoridad, con seguridad, con transparencia, con la manera en que la gente podía entender claramente el mensaje de salvación. Cristo recibió también a sus opresores cuando lo querían aprender, y después que lo escucharon hablar, se fueron. Eran los alguaciles enviados por los fariseos,
Pero cuando llegaron y dijeron, ¿dónde está Jesús? No lo hemos traído con nosotros. Y la verdad, no habíamos escuchado jamás un maestro como él. Y se enojaron los fariseos y dijeron, ¿cómo? ¿También a ustedes los ha engañado? La verdad, amigo mío, Cristo fue un maestro sorprendente, un maestro educado, respetuoso, amoroso, compasivo, comunicativo, con una gran oratoria, con la manera más simple de compartir el mensaje y el llamado al arrepentimiento para entrar en el reino de los cielos. Su autoridad venía de su Padre Celestial. ¿Y cómo no iba a venir de su Padre Celestial? En Juan 7:16 el Señor Jesucristo dice que sus palabras, su mensaje, Él lo da de quien lo ha enviado. No es un mensaje que Él se ha inventado, no es algo que le ha surgido con la calentura del desierto de la Jerusalén o la Palestina de aquella época. Simple y sencillamente conocía al Padre Celestial y su mensaje era un mensaje interesante, profundo, y sus palabras no eran de Él, eran del Padre Celestial, al cual Él conocía porque Él había estado con Él. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Él y el Verbo era Él, y todas las cosas existen por Él, por medio de Él y para Él. Importante recordar que Jesús es el Maestro con autoridad y su fuente es el Padre Celestial, la fuente de su conocimiento. Conocía las Escrituras perfectamente, la ley, los profetas y los salmos. Podía citarlas de memoria. Conocía perfectamente el espíritu con que fueron escritas, el anhelo del Padre hasta donde Él quería que llegara la Escritura hasta nuestros días. Y va a seguir vigente la palabra de Dios, porque en todo momento la palabra es viva y eficaz, que penetra todos los corazones y las mentes y parte los pensamientos, las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. La palabra que ha salido de la boca de Dios es una palabra que permanece para siempre. Las flores se marchitan, las hojas se caen, pero la palabra de Dios, dicen los profetas, permanece para siempre, y Jesús lo sabía. Y esa era la palabra que Él compartía. Jesús entonces fue un maestro con autoridad. Concluimos pues, Jesús fue el mejor maestro porque su vida fue el ejemplo claro de su enseñanza. No enseñó nada que no pudieran entender los discípulos, no enseñó nada que los discípulos no pudieran comprender. Sabía perfectamente cómo era y cómo es la personalidad humana y qué es lo que necesita conocer el hombre. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué necesitan conocer las personas? El camino a Dios. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la primera verdad que nosotros necesitamos entender. El camino para la salvación, el camino para llegar a Dios, el camino para la relación personal con Dios es el Señor Jesucristo. El camino de la vida eterna es un camino angosto por donde hay que transitar. Es un camino lleno de pruebas y de dificultades. Incluye la felicidad, incluye muchas otras cosas más, pero ¿sabe? Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. No solamente tenemos aflicción en el aspecto físico, económico, también en la manera moral y en la forma espiritual también tenemos aflicciones hoy día. La gente que no cree en el Señor Jesucristo, la gente que no cree en la palabra de Dios, la gente que no recibe la palabra, no solo se burla, no solo la niega, no solo la rechaza, pero también persigue a aquellos que están transitando día tras día por el camino angosto de la salvación. El camino a Dios, si usted no lo conoce, le invitamos a que este día conozca a Cristo como su Señor y Salvador personal, lo reconozca a Él como el camino de salvación. Pero sabe también, este camino es un camino que da como resultado una comunión íntima con Dios. Qué cosa más tremenda. Cuando la gente ora en las mañanas y dice, yo estoy orando y le estoy pidiendo a Dios que me ayude, y yo lo creo y me parece que está bien. Pero ¿sabe qué? Las oraciones de muchas personas no llegan más arriba de los techos. ¿Por qué? Porque oran a un Dios que no conocen, porque oran a un Dios que nunca han visto, porque oran a un Dios que no lo palpan, porque oran a un Dios con el cual no tienen relación. Cuando nosotros oramos,
por haber creído en Jesucristo, haberle recibido como Señor y Salvador personal, sabemos lo que la Biblia dice. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. Y el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, es el Maestro que sigue siendo el Maestro por excelencia en nuestros días y en nuestras vidas. Jesucristo es el camino para la paz. Mi paz os dejo, no como el mundo las da, yo os la doy. Jesucristo es el camino para el descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor Jesucristo. Y sabe, mucha gente tiene cargas tremendas en su vida moral y espiritual y aún mental y física. Pero de todas esas cargas, Jesucristo lo quiere liberar. Usted solo tiene que venir a Jesucristo, recibirle como su Señor y Salvador personal, y usted va a ver cómo su carga se vuelve ligera. Hace mucho tiempo había una película que se llamaba, y existe todavía el libro de Juan Buina, El progreso del peregrino. Un peregrino que va por este mundo y que finalmente puede entregar sus cargas al Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino para la felicidad. Vivir en comunión con Dios, con Jesucristo, es momento de felicidad. Usted puede tener felicidad en Jesucristo. Pero también perdón, el perdón de sus pecados. Jesucristo le perdona a usted como ha perdonado mis pecados y como ha perdonado el pecado de miles, de millones de personas, porque Él vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario justamente para pagar el precio de nuestro pecado. Lo que nadie podía hacer, lo hizo el Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino de transformación. ¿Sabe? La escuela en los días de hoy es una escuela que nos informa, forma parte de nuestro carácter. Pero la verdadera transformación del genio, del carácter, de la personalidad, es la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo en nuestros corazones y la guianza de su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Le invitamos, acepte a Cristo como su Señor y Salvador personal. Crea en el Maestro de Maestros. Recíbale como el gran amigo que Él quiere ser, pero principalmente como el camino para acercarlo al Padre Celestial.
Gracias a Dios por este día. Gracias por su palabra, gracias por su atención, la de usted. Gracias por acompañarnos donde quiera que usted esté, que Dios le bendiga. Gracias por invitar amigos, a vecinos, a mirar nuestro programa, a compartirlo a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por la palabra, damos gracias a Dios por la música, damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha permitido hacer durante este día. Oramos también para que el Señor bendiga su corazón. Damos gracias a quienes nos han apoyado en este día con la música. Como siempre, al coro infantil, Wolfgang Amadeo Mozart, a David Pérez, a Ruth Escalona, a Valeria Hernández, a cada uno de los que han estado con nosotros apoyándonos en estos días, en estos momentos y en este día en particular. Damos gracias a usted también por su tiempo y estar con nosotros. Ahora queremos orar para despedirnos y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido hacer. ¿Nos acompaña en la oración? Cierra sus ojos ahí donde usted esté y oremos. Amoroso Señor, te damos gracias por este día, porque nos has permitido estar juntos para honrarte y glorificarte, para darte a ti toda honra, porque tú eres el único digno de merecerla. Al terminar, Señor, este culto, te decimos gracias. Bendice cada corazón. Los que han abierto su corazón a Jesucristo también, Señor, los ponemos en tus manos. Gracias. Despídenos con tu paz. Que tu amor, oh Señor, sea en cada uno de nosotros. La gracia del Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo nos bendiga ahora y siempre. Amén. Me guía Él con cuanto amor me guía siempre.